Hola moteros y moteras, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Cayo 125. En el capítulo de hoy os quiero contar esos 4 consejos y esos 4 ejercicios que me hubiese gustado a mí que me dijesen antes de subirme por primera vez a una moto de marchas. Así que llegamos a la fiera y comenzamos. Comenzamos con el primer ejercicio. Este va a ser en estático y muy importante. Yo os diría que lo hagáis con el casco puesto y con los guantes, ¿de acuerdo? Por si hubiese algún percance, que siempre estéis lo mejor protegidos. Comenzamos subiéndonos a la moto. ¿Cómo nos subimos? Como veis, tiene la pata lateral puesta. Lo mejor, yo creo que es nunca quitar la pata. Primero, subirnos a la moto, ¿de acuerdo? Y cuando ya estamos arriba y ya la tenemos controlada con nuestro cuerpo y con nuestras piernas, ¿vale? En ese momento ya, lo primero, quitamos la pata. Ahora ya tenemos el control de la moto entre las piernas, ¿de acuerdo? Entonces, el primer ejercicio sería simplemente movilizar la moto de un lado a otro para saber cuánto pesa nuestra moto. ¿Pesa mucho? ¿Nos pesa poco? ¿Tenemos la suficiente fuerza tanto de piernas como de tronco para mantenerla? Pues este sería el primer ejercicio. Y valorar qué sensaciones tenemos y qué control tenemos sobre la moto en estático. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo lo que puede pesar esta Dailim VS con lo que puede pesar una Intruder, por ejemplo. Segundo ejercicio. Para mí esto era una de las cosas que más me costaba al principio, sobre todo como ya os dije en el primer vídeo, yo fui a la autoescuela y empecé, la primera vez que me subía a una moto para conducirla, empecé en la autoescuela. Entonces no tenía el control del acelerador, ¿de acuerdo? Entonces, y es algo que me costaba mucho porque recuerdo que la moto de la autoescuela era una Honda CB500 y claro, en el momento que pegaba un pequeño acelerón, a mí la moto me saltaba y me tiraba hacia adelante. Entonces, lo primero que os diría, si nunca os habéis subido a una moto, es que tengáis el tacto del acelerador. ¿De acuerdo? Y diréis, es muy sencillo, sí, es muy sencillo. Pero, por ejemplo, aquí, este acelerador tiene este juego, donde la moto no acelera. ¿De acuerdo? Para acelerar, empieza a acelerar a partir de este pequeño giro y luego un poco más, y ahí empezaría a acelerar. Entonces, yo lo que os diría es que tengáis ese tacto, de decir, vale, yo sé que aquí se mueve el puño del acelerador y aquí es donde acelero. Hay una pequeña diferencia. Y para anotarlo, pues lo podemos hacer con la moto arrancada. ¿De acuerdo? Estamos ahí, arrancamos la moto y escuchamos. Lo que os decía, aquí yo estoy moviendo el acelerador y no hay sonido de acelerar. La anoto aquí. Muevo y acelera. Muevo y acelera. Y también lo que haría es fijarme en las revoluciones. Cuánto se revoluciona, cuánto suben cuando acelero. ¿De acuerdo? Es principal y primordial tener ese tacto después cuando cambiamos de marcha y volvemos a acelerar. Ejercicio número 3. Muy relacionado con el anterior, con el que os explicaba el acelerador. Otra cosa que a mí me costaba era el cambiar de marcha y llevar una correlación, ¿vale? Una buena coordinación entre cerrar gas, pisar embrague o apretar embrague y volver a soltar el gas, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que os diría es que practiquéis ese movimiento. No sé si con la cámara lo va a captar las dos cosas a la vez, pero es imaginarse que estoy acelerando, ¿vale? Y ahora suelto acelerador, aprieto embrague, ¿vale? Suelto embrague y vuelvo a acelerar. Que tengáis ese juego, antes era solo de la mano derecha para acelerar,
Pues ahora de ambas manos, ¿vale? De derecha e izquierda. Ya os digo, acelero, 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 aprieto embrague, he tenido que soltar el acelerador y vuelvo a soltar embrague y acelerar. ¿Vale? Lo repito una vez más. Es otra, ya os digo, es otra de las cosas que al principio yo creo que más cuesta si nunca has cogido una moto de marchas. Tú vas en segunda, por ejemplo, estás acelerando en este momento y ahora vamos a cambiar a tercera. Por lo tanto, hay que soltar el acelerador, apretar el embrague, soltar el embrague y apretar el acelerador. ¿De acuerdo? Pues yo os diría que repitáis este gesto hasta que lo interioricéis, ¿vale? Que después ya evidentemente sale solo, pero que repitáis y repitáis y repitáis hasta que se mecanice esa coordinación entre las dos manos. Y evidentemente lo que hemos hecho en estático y en parado con la moto apagada, ahora lo tenemos que practicar en movimiento. O sea que nos ponemos los guantes, arrancamos y volvemos a hacer eso. Aprieto embrague, meto primera, controlo la salida, suelto, suelto, suelto y hago el cambio. Embrague y acelerador. Vamos en segunda y como os decía, estoy apretando el puño del embrague, el puño del acelerador, lo suelto, aprieto embrague, cambio de marcha, suelto embrague, acelero. Freno, vuelvo al punto muerto y volvemos a practicar. Aprieto, acelero, estoy acelerando, suelto, tengo el embrague apretado y vuelvo a soltar embrague y a acelerar. Una vez más, acelero, hago el cambio y vuelvo a acelerar. Y hay un stop y frenamos. Cuarto y último ejercicio. Yo creo que de lo más importante cuando vas en moto y sobre todo en ciudad. La frenada. ¿Cuánto frena nuestra moto? Eso lo tenemos que tener claro porque es lo que nos puede salvar de una colisión. Entonces, lo que yo os diría es que os vayáis, pues como donde estoy ahora, a un sitio donde no hay tráfico, tranquilo, donde no os vais a cruzar ni con peatones ni con coches y que practiquéis la frenada. Tanto la frenada del freno atrás, solo, la frenada solo del freno delantero y la frenada combinada. Y que lo hagáis a diferentes velocidades para saber cuánto tarda en detenerse la moto. Y eso no tiene más misterio pues que eso, meter primera, acelerar y decir, vale, voy a hacerlo hasta este punto, hasta esta raya, hasta esta piedra. Y ahí tengo que detener la moto. Y voy a hacerlo solo con el freno de atrás, por ejemplo, ahora la primera vez. Pues nada, meto primera, pego un acelerón y quiero detener la moto ya. Y freno. Y valoro cuánto ha tardado la moto en detenerse. ¿Vale? Y lo repito tantas veces como haga falta. Estoy en primera, salgo y digo, pues antes de esa valla tengo que frenar la moto. Y piso a tope a ver cómo frena la moto. ¿De acuerdo? Y sobre todo los que llevamos disco de tambor antiguo en el freno trasero, tenemos que tener en cuenta que nos puede patinar en cualquier momento o solo si la superficie está un poco húmeda, si el asfalto está húmedo nos puede patinar y nos podemos ir al suelo. Entonces eso es lo que os recomiendo que hagáis, que practiquéis mucho, sobre todo la frenada y sobre todo en ciudad. Y sobre todo esta en primera, porque hay veces que salimos de un semáforo, empezamos a acelerar, vamos a meter segunda y 3 coches más para adelante ha frenado. Y nosotros no lo estamos viendo. Entonces cuando nos llega la frenada igual es demasiado tarde. Por eso es importante mantener la distancia y saber cuánto frena la moto. ¿Vale? Hemos practicado con el freno de atrás, ahora vamos a ver cómo frena con el freno de delante. Salimos en primera y voy a frenar ya. ¿Cuánto ha tardado en detenerse? ¿De acuerdo? Otra vez, acelero y digo, antes de las ramas de la derecha y freno. ¿Vale? Y ahora lo vamos a hacer, pero frenando con los dos a la vez. ¿De acuerdo? Hago una salida, acelero, acelero, acelero y quiero frenar la moto ya. ¿Cuánto tarda en detenerse la moto? Ya os digo, primordial
para evitar accidentes, sobre todo en ciudad. Vamos a repetir, antes de la puerta esta tengo que frenar la moto, y esto lo haríamos a varias velocidades. Por ejemplo, lo estamos haciendo solo en primera, pero ahora vamos a meter segunda y digo, vale, quiero detener la moto antes de ese palo del poste de la luz. Pues tengo que saber dónde tengo que empezar a frenar y a detener la moto. ¿De acuerdo? Una vez más. Vamos en segunda. Y quiero detener la moto cuando se acabe la valla de la izquierda. Y aprieto. ¿Veis? Lo hemos hecho justo en la línea de la valla. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues esto yo os diría que lo practiquéis bastante, sobre todo si tenéis poca experiencia, como era mi caso, en el tema de las dos ruedas, cuando os empezasteis a subir en la moto y a circular por ciudad. Y hasta aquí el vídeo de los consejos de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os pueda servir para esos moteros y moteras más inexpertos, como era mi caso. Y nada, si queréis dejar algún comentario, ya sabéis, siempre con civismo y con educación, lo dejáis todo aquí abajo. Y nada, yo os espero en el próximo vídeo del canal. Disfrutad mucho de vuestras motos y, como siempre, solo una cosa más. Ahora, silencio, porque se rueda.